y es esa tu presentación, ¿sí? Bien. Bueno, Hernán, muchas gracias por tu presentación, como siempre, ahí firme. Así que, nada, sí aportarte obviamente un concepto que en realidad quiero aclarar antes de comenzar la charla. Esta charla está más orientada a la utilización que le damos a la toxina botulínica en los pacientes que están internados en un centro de rehabilitación. Santa Catalina es un centro de rehabilitación muy grande, con su potencial fuente que es la internación. Son aproximadamente 800 pacientes internados entre las 11 sedes. Y entonces un poco lo que quería contarles en esta charla es algunas utilidades que para nosotros sí particularmente son medianamente frecuentes, que quizás para otra población que atiende más patologías de consultorio no sean tanto como para nosotros, ¿sí? Entonces, eso es un poco contarles en líneas generales. Y obviamente cuando uno dice toxina botulínica lo asocia directamente con la espasticidad, que como bien decía Hernán, eso lo vamos a desarrollar en la actividad que vamos a hacer más para fin de año en nuestras jornadas NID, ¿sí? Así que bien, dicho esto, vamos a dar comienzo con la presentación. Vamos a ver, vamos a compartir. Vos, Hernán, decime si se ve. Por ahora no. Como Sí, siempre, ahí lo que se estoy prueba y anda compartiendo. bien, después no anda bien, pero bueno, suele ocurrir. No, ahí sí. Ahora, modo presentación. Modo presentación. Perfecto. ¿Ahí lo ven? Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, arrancamos. En realidad la toxina botulínica, a ver, muchos de ustedes ya saben y ya lo conocen, ¿sí? Es una neurotoxina que es producida por una bacteria, el Clostridium botulinum, ¿sí? Esto, obviamente, hay que tener mucho cuidado porque a altas dosis es totalmente letal, ¿sí? Me genera el botulismo, pero con dosis mínimas, medianamente controladas, obviamente tiene usos y muy buenos en la práctica terapéutica neurológica como en conceptos estéticos. Esto que ven acá al lado es un poco de historia, a ver si puedo tener el punteo, este estaba por acá, si no, no importa. Acá, a ver. Ahí. En el año, fíjense en dónde empieza toda esta historia de la toxina botulínica, ¿sí? En el año 1817, ya Justinus Kerner, ese es un alemán, que empieza a describir los primeros síntomas del botulismo, ¿sí? Esto avanza en la línea cronológica en el tiempo y recién ya en el año 1897, Van Emergen, esto es particularmente un hecho que siempre lo cuentan cuando vamos a los congresos, en realidad eran un grupo de músicos, como 34 músicos que estaban tocando en un velorio, ¿no es cierto? En Alemania, como en otros lados del mundo, los velorios se festejan. Entre las comidas que tenían, para los músicos le daban las famosas salchichas ahumadas, ¿sí? Y con el tiempo vieron que de esos 34 músicos que había, 5 habían fallecido, otros habían presentado síntomas y bastante graves. Entonces estudian a esos 4 músicos o 5 músicos que fallecieron junto con la famosa salchicha ahumada y se detecta ya en aquel tiempo el famoso Bacillus botulinum, lo llamaron en principio, un par de años más tarde se denominó finalmente la bacteria el Clostridium botulinum, ¿sí? Un poco es así como arranca la historia. Ya en el año 46, en la Segunda Guerra Mundial, empiezan a purificar esa toxina. En el año 64 hay efectos de la toxina botulínica que se empiezan a utilizar en modelos animales. Y recién en la década del 70 empieza a aparecer el primer oftalmólogo, es un médico oftalmólogo que utiliza la toxina botulínica, ¿sí? En principio él también la colocaba en los músculos extraoculares de los primates y vieron que tenía resultado, ¿no? Generaba una relajación bastante importante. Tal es así que la FDA en el año 1979 aprueba la utilización de la toxina botulínica, ¿sí? En sujetos humanos mediante pruebas de investigación. Y es 10 años después recién, cuando en el año 1989, la FDA aprueba a Allergan, ¿no es cierto?, como tratamiento en humanos para el estrabismo, el blefaroespasmo y el espasmo hemifacial.
De ahí en adelante, hasta el día de las fechas, fueron apareciendo diferentes aprobaciones que más adelante en las distintas charlas que vamos a dar de acá a fin de año vamos a ir enumerando. Pero un poco les quería contar cómo es la historia de dónde nace la toxina botulínica, ¿sí? Hoy día en la Argentina se comercializan, generalmente son 3 las toxinas que se utilizan para los tratamientos neurológicos, que son el Botox, Xeomin y Dysport. Después está Miobloc también, que se consigue en algunos lados, pero bueno, ya el serotipo de toxina, que es la B, es otra cosa, así que en realidad no está descrito mucha práctica en patologías neurológicas con Miobloc. Ahora bien, sí sabemos que Botox, la marca Botox particularmente, hace más de 30 años que está en el mercado, todos conocen su eficacia, realmente la eficacia es buena, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, es buena siempre y cuando esté bien colocada y con un objetivo medianamente marcado, ¿no? Porque si fallamos en eso, obviamente no hay resultado que valga. Ahora bien, Xeomin es un poquito más nueva, ella es alemana, Botox es americana, ¿sí? Xeomin incurrió acá en el mercado hace aproximadamente 6, 7 años de nuevo, porque en su principio estaba en la Argentina, y realmente los efectos cuando lo comparo con Botox son similares, realmente son similares, todavía no puedo practicar una diferencia entre uno con el otro, pero sí les puedo decir algunas cosas que son interesantes a la hora, no sé si de prescribir, pero que sí son cómodas. Uno es que la Inco Botulinum Toxin, que es el Xeomin, Inco es el prefijo, no necesita cadena de frío, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces me llega la ampolla, al paciente le llega la ampolla y la puede dejar arriba de la mesita de luz si quiere y me la trae al consultorio o a la clínica el día que yo se la tengo que aplicar, ¿sí? Cosa que el resto de las toxinas sí necesita cadena de frío, ¿sí? Y segundo, lo que particularmente para mí tiene a favor Xeomin es el tema del complejo proteico, que es nulo, es muy bajo, ¿no es cierto? El peso molecular de esa toxina es muy bajo, por ende es mucho más difusor, penetra mejor en en el músculo y el tiempo y la efectividad de la duración del mismo es un poquito más efectivo. Eso lo nombra la literatura, en la práctica realmente, como dije hoy, no veo, no puedo decir si es mejor Botox o Xeomin. Sí, Dysport ya es la tercera que se comercializa acá en la Argentina, particularmente yo no la uso, quizás Mayra más adelante en el tratamiento del dolor, por ahí puede decir algo de Dysport. Pero bueno, esto es un poco las filminas que van a ver siempre cuando hablan de diferentes toxinas. Y acá un poco los que le decía hoy cuando arrancaba la charla. En Santa Catalina, con la población que tenemos de pacientes neurológicos y neurológicos graves, ¿sí? Utilizamos la toxina botulínica en espasticidad, en bruxismo, en cialorrea, en distonías o posiciones anómalas del cuello. Los urólogos la utilizan con la vejiga neurogénica y también la empezamos a usar no hace mucho para el tratamiento del dolor, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a arrancar 2 o 3 palabras nada más con espasticidad, que les voy a nombrar algunas cosas que me parecen particularmente interesantes. Cuando hay una espasticidad que limita, ¿qué me limita? Me va a limitar la funcionalidad del paciente, ¿sí? Entonces, cuando uno presenta espasticidad, yo lo que tengo que pensar es cómo puedo mejorarle no tanto la espasticidad, sino que el objetivo final, que va a ser la funcionalidad de ese paciente, ¿sí? Esto en relación a lo que es el paciente. Por otros lados, en la clínica tenemos muchos pacientes que no son funcionales, de hecho para nada funcionales, están en estado mínimo de conciencia, persisten en ese estado mucho tiempo, y sí tenemos que trabajar y manejar la espasticidad, ¿no es cierto?, para favorecer aquellas dificultades que tienen los terceros en el manejo de esos pacientes. Obviamente, por ejemplo, los enfermeros o los camilleros, que tienen que cambiar a los pacientes, transferir a los pacientes, y si el paciente tiene una espasticidad severa, y ahora vamos a ver más adelante algunas imágenes, realmente no, es imposible trabajar de esa manera. Entonces vamos a tratar de tener esos 2 objetivos como línea final. Simplemente nombrarles que para esta espasticidad está muy interesante leer sobre el grupo ToxNet,
Este grupo es un grupo de especialistas mundiales, son 19 en total, 19 expertos en espasticidad y toxina botulínica, repartidos por todo el mundo, ¿sí? Si ustedes lo googlean, les van a tirar bastante información sobre este grupo, que lo que hace es, me genera y me practica día a día guías clínicas para la utilización del manejo de la espasticidad. Realmente está muy bueno y lo sugiero para que lo anoten y cuando tengan un tiempito lo puedan mirar y lo puedan leer. Ellos organizaron y crearon una aplicación que se puede descargar, acá en la Argentina todavía no, que es el GoFast, ¿sí? El GoFast es una aplicación donde me va a organizar a mí como médico fisiatra y a mi equipo como tratamiento del paciente espástico en cuáles son los objetivos, cómo tengo que medir esos objetivos, cuál es el patrón muscular que me conviene infiltrar, qué tipo de músculo voy a infiltrar, qué dosis, o sea, me va guiando y me va armando. Realmente lo recomiendo también que se lo puedan bajar, ¿sí? Grupo Toxnex para leer y descargarse el GoFast. Acá en realidad, como les decía, no está como aplicación, tienen que entrar por Google, ponen GoFast y directamente los va a llevar a esa función, ¿sí? A ver, esto que les pongo acá, esto pasa siempre y yo lo digo como ejemplo, como ahora yo les estoy dando este pequeño curso, ¿no es cierto?, introductorio de lo que es el manejo de las toxinas. Todos aquellos que hicimos en su momento los famosos cursos de aplicación de toxina ecoguiada, cuando vamos a mirar todos los grupos musculares que nos dan con los libritos para los reparos anatómicos antes, ¿no es cierto? Cuando hacemos los cursos propiamente dicho de ecografía, es obvio que siempre pasa, a ver, por decir, siempre pasa el más musculoso, ¿no es cierto?, que tiene un buen bíceps, entonces la ecografía es fácil de ver, es un músculo grande. Entonces uno sale de esos cursos re contento, muy aprendido, ¿no es cierto?, sale a la cancha, se encuentra con el paciente, se encuentra con el ecógrafo encima, y realmente nada de ese musculoso que a mí me enseñaron lo voy a ver. ¿Por qué? Porque lo que voy a ver generalmente va a ser este tipo de paciente, como verán, no es musculoso, sino todo lo contrario. Acá vemos compromiso cefálico, compromiso de miembros superiores. En esta imagen vemos cómo nos llegan los pacientes con patologías, ¿no es cierto?, de espasticidad en miembros inferiores. Como les decía, no tienen una buena masa muscular, sino que todo lo contrario, en la espasticidad te altera el trofismo muscular, ¿sí? Generalmente al principio empieza a disminuir ese trofismo. ¿Por qué disminuye? Simplemente porque no se mueve el paciente, ¿no es cierto? Entonces, al no moverse el paciente, el trofismo empieza a disminuir. O aquí, caso contrario, cuando empieza a aparecer la espasticidad, en muchos casos, por la presión y la contractura permanente que tiene ese músculo espástico, hay ciertos músculos que generan la famosa hipertrofia muscular, ¿sí? Pero bueno, acá simplemente les completo la diapositiva, pero bueno, un poco para entender también que no es fácil cuando uno va a infiltrar toxina, porque los músculos que uno ve cuando lee la literatura están bien armaditos, bien organizados, y cuando uno se ve en la realidad, esos músculos no son así. De hecho, les puedo asegurar que están totalmente corridos en otro lado. Es una curva de aprendizaje bastante importante la aplicación de toxina. Bien, pasamos al segundo punto, la cialorrea. La cialorrea en Santa Catalina particularmente es una consulta muy frecuente, ¿sí? La cialorrea, y acá se las digo en la diapo, se define como la pérdida involuntaria de saliva, ¿no es cierto?, por la comisura labial, por la faringe, e incluso en aquellos pacientes que tienen traqueostomía, por la traqueostomía. Realmente la cialorrea, fíjense, en su momento se describía como de buena utilización para la cialorrea generada por la enfermedad de Parkinson. Hoy sí ya está aprobada por la FDA también para infiltrar cialorrea en pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, que han tenido traumatismos craneales y que tienen enfermedades neurodegenerativas. Entonces, el impacto que me va a generar esa cialorrea es muy importante clínicamente como emocionalmente, ¿sí? Me genera dificultad para comer, dificultad para hablar, lesiones en la piel, ¿no es cierto?, por la permanente paveo que tiene el paciente, el olor que es desagradable, la litosis, ¿no es cierto?, genera patologías pulmonares, lo que es la bronquitis, neumonías por aspiración.
¿sí? El paciente que medianamente está lúcido, ¿no es cierto?, se siente retraído, invalidante, siente vergüenza por tener la cialorrea en muchos casos importante, ¿sí? Y esto me va a disminuir la calidad de la vida diaria. O sea, que tiene un impacto clínico y por otro lado tiene un impacto emocional. Particularmente en Santa Catalina, la derivación para la aplicación de toxina botulínica en las glándulas salivales es para colaborar con el descenso de esas secreciones, ¿no es cierto?, casi permanentes, para que el equipo de kinesiología respiratoria, junto con los neumonólogos, puedan progresar con sus protocolos de weaning, ¿no es cierto?, y de destete o de canulación de un paciente con traqueostomía, digamos, ¿sí? Generalmente la consulta en nuestra institución viene por esos lados, ¿sí? Los tratamientos, bueno, generalmente en aquel paciente que se puede, obviamente es muy bueno para trabajar la cialorrea, el tratamiento fonoaudiológico, ¿no? El control del trago, cómo se manejan los músculos de la boca y demás. Pero insisto, muchos de esos pacientes cognitivamente no están conscientes, obviamente, y no pueden tener esta práctica, por lo cual en algunos casos se utiliza la medicación anticolinérgica, pero bien sabemos que esta medicación anticolinérgica tiene muchos efectos adversos secundarios, ¿sí? No solo eso, sino que a veces está descrito en varios lados que son inhibidores de la neuroplasticidad, ¿sí? Y yo justamente en un paciente que lo tengo internado para hacer la rehabilitación, tengo que tratar de disminuir al máximo posible la medicación inhibitoria de la neuroplasticidad. ¿Bien? Entonces, después tenemos otro tipo de mecanismos para mejorar la cialorrea, como lo son la radioterapia, pero bueno, eso generalmente está descrito que puede tener una cronología posterior con la aparición del cáncer, como así las cirugías también, pero insisto con lo mismo, un paciente en el ¿sí? Al margen de no tener ningún tipo de glándula salival de aquí en adelante, como lo es el tratamiento con la cirugía, a diferencia de la infiltración con toxina botulínica, que sí sabemos que me vas a bajar las secreciones y por otro lado, después de un tiempo, ese efecto se va y vuelve a aparecer la cantidad de saliva. Generalmente se puede aplicar cada 4 o 6 meses aproximadamente. Vamos a ir un poquito más rápido porque no me quiero pasar tampoco con el tiempo. Esta es la famosa escala que hoy por hoy sigue siendo la mejor escala para la medición de cialorrea, ¿sí? Es la escala de intensidad y frecuencia. En cuanto a la intensidad, va desde el número 1 hasta el número 5. El número 1 es que no tiene saliva en exceso. El número 2 tiene una cialorrea leve, solamente se moja los labios. El 3 se moja los labios y la mandíbula. El grado 4 moja la ropa, y en el grado 5 es muy severa, moja incluso la cama, el colchón y hasta el piso. Hemos tenido pacientes con cialorrea en el piso. Recordar, y de paso lo digo, que aproximadamente la cantidad de saliva que uno segrega por día es de 1 litro, ¿sí? En cuanto a la frecuencia, tenemos un 1, no hay exceso de salivación. En 2 tenemos una cialorrea ocasional, no sucede todos los días, eso en la clínica no pasa. Y 3, cialorrea frecuente, sí sucede todos los días y de forma frecuente, y el grado 4 es una cialorrea constante y permanente, hay que estar aspirándolo al paciente de manera permanente. Como acá vemos, es un paciente con traqueostomía, empieza a tener secreciones periostomas, que tenía algunas fotitos más. Este es un paciente, bueno, este sería un grado 3, vean como el escurrimiento de la saliva no solo va por la comisura labial, sino que, perdón, por el otro lado, por la comisura labial, sino que también llega al mentón. ¿Ven la gotita ahí? Bueno, esta también es una secreción periostoma. Miren la cantidad de secreciones que tiene, que empieza a mojar la ropa. Bueno, y así tengo más fotos, pero no las quise mostrar, tampoco no tiene sentido. Pero sí para que todos tengan en cuenta también que la cantidad de saliva que uno segrega es mucho, y si esos pacientes que están no tienen conciencia de sí, no pueden tragar esa saliva, y esa saliva tiene que salir de alguna manera para evitar todas las complicaciones que yo les dije antes, ¿sí? Entonces, la toxina botulínica es muy buena, está aprobada por FDA, principalmente Xiomin para aplicación en glándulas salivales, no tenemos problema en la FDA, en la Unión Europea, incluso acá en la ATMAT, ¿sí? Las 3 glándulas que se infiltran, en realidad 2, son 3 glándulas salivales principales, que son la parótida, la submaxilar,
perdón, y la glándula sublingual. El total después tenemos otras glándulas más chiquitas intraorales, pero secretan poco. Sí tenemos que el 95% de la saliva la segregan estas dos, la parótida y la submaxilar. Por ende, no tiene mucho sentido infiltrar las sublinguales, ¿sí? Entonces, cuando vamos a infiltrar la glándula parótida, es grande, es fácil de infiltrar, ¿sí? Realmente tenemos que, con reparos anatómicos se puede infiltrar sin ningún problema. Siempre tenemos que marcar el trago, que es acá la puntita de la oreja, ¿sí? Con el ángulo de la mandíbula. En el medio, 1 centímetro aproximadamente por delante, vamos a tener el sitio ideal para hacer la infiltración de la glándula salival, ¿sí? De la parótida. Siempre conviene hacer 2 puntitos para una mejor difusión, uno por arriba, uno por abajo, ¿sí? Después vamos a ver la submandibular. A ver, ¿qué más tenemos? Acá cuando infiltramos parótida, ojo con esto, por eso es muy importante ubicarse en el trago del paciente, ¿no es cierto? Hacer un través de dedo por delante, ¿no es cierto? E infiltrar uno por arriba y otro por abajo. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la salida del nervio facial, con sus 2 ramas, para arriba y hacia abajo. Entonces, si yo infiltro muy sobre el trago, existe posibilidad que esté lesionando el nervio facial, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto, 1 centímetro por delante, y hay algunos que prefieren también 1 centímetro por debajo también, ¿sí? Pero bueno, es una glándula medianamente fácil de infiltrar. Seguimos. Cuando lo hacemos con ecografía, eso siempre es recomendable. Es recomendable, ¿por qué? Porque estoy viendo lo que hago, yo siempre digo lo mismo. Cuando veo ingresar, esta es la glándula parótida en una ecografía, como ven, es muy homogénea, toda esta de color gris que ven acá, ¿sí? Este que se ve acá en color más negrito empieza a aparecer el macetero, que están pegados, la parótida está por sobre el macetero, ¿sí? Pero bueno, si yo logro ver la aguja que viene desde acá y estoy entrando en la glándula parótida, no voy a tener ningún problema. Entonces, siempre es bueno ver lo que uno hace, por eso es de utilidad la ecografía. Cuando vamos a la glándula submaxilar, lo mismo, tenemos que tener como puntos de reparos anatómicos el ángulo de la mandíbula y la punta de la pera, ¿sí? En la parte media de la mandíbula y un través de dedo por detrás, o sea, por debajo de la mandíbula, es el punto ideal para infiltrar la submaxilar, ¿sí? Siempre aclaro que por el riesgo de la arteria facial que me envuelve la comisura del ángulo de la mandíbula, es conveniente infiltrar de adelante, ¿sí? O sea, la aguja tiene que venir en este sentido para infiltrar, ¿sí? O si no, también se puede hacer en plano, que es cuando se ve la ecografía solo el puntito de la aguja. Cualquiera de los dos es recomendable. Nunca infiltren la submaxilar con la aguja por atrás, ¿sí? Porque hay riesgo de darle a la arteria facial. Seguimos. Esto, bueno, es la ecografía, creo que acá, miren, esta es la misma glándula, es la glándula submaxilar, donde acá se ve también, ven este triangulito todo homogéneo de color gris, y miren cómo se ven 2 músculos, acá más negros, que este es el digástrico. Ojo también cuando se infiltra la submaxilar, perdón, la submandibular en realidad, por el tema de no infiltrar el músculo digástrico, porque eso me va a generar obviamente trastornos deglutorios, que no es lo que yo quiero, ¿sí? Y el mioiodio está acá abajo también, son 2 músculos que participan en la deglución. No les hablo en los posteriores porque, como digo, no conviene infiltrar por posterior, siempre conviene infiltrar por adelante, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo la aguja, tener cuidado de no infiltrar estos músculos. Bien. Hay un estudio SIAXI, simplemente se los dejo acá, es un estudio americano también, donde está comprobado, esto está hecho en 200 pacientes, es un estudio doble ciego, aleatorio, controlado, con placebo, para la toxina botulínica, donde está comprobado realmente y una alta eficacia del uso de la toxina botulínica, no solo en Parkinson, sino también en pacientes post-accidente cerebrovascular y post-brain injury, o sea, traumatismo del cráneo, ¿sí? O sea, cuando puedan, tomen nota, SIAXI se llama el estudio, es larguito, pero está muy bueno y les explica bien todos los beneficios y que realmente está comprobado el efecto que hace la toxina sobre las glándulas salivales. Finalmente, vamos a los 2 últimos puntos que queremos hablar, el bruxismo. El bruxismo también
realmente lo vemos frecuente en Santa Catalina, en la clínica, aquellos pacientes principalmente con TEC grave, ¿sí? Con una lesión cerebral y con TEC grave particularmente, suelen tener bruxismo bastante severo. Son aquellos pacientes que en realidad el bruxismo es permanente, tanto diurno como nocturno. Generalmente el paciente ambulatorio que se infiltra por bruxismo es un bruxismo que molesta de manera nocturna, ¿no? Que impide el sueño y demás. Pero bueno, en estos pacientes con lesión cerebral grave, ¿no es cierto? Realmente es en las 24 horas ese bruxismo. Tiene una hipertrofia casi, una hipertrofia de maceteros muy notoria, muy grande. Es tan grande esa hipertrofia que tienen que es muy fácil de infiltrar el macetero porque se palpa muy fácil también. Entonces, cuando infiltramos para bruxismo, vamos a infiltrar en macetero y en temporal en menor medida. GDP macetero siempre. No olvidar, yo particularmente no los infiltré porque infiltrando el macetero los resultados han sido buenos, pero sí hay quienes infiltran también los músculos pterigoides, ¿sí? El músculo pterigoide medial y el lateral. Acá no está el macetero, lo sacamos al macetero y en profundidad aparecen los pterigoides. Los pterigoides son los músculos que participan en la masticación y que son los que hacen que los movimientos laterales de la mandíbula cuando uno come, ¿sí? Simplemente los quería mostrar también. ¿Qué pasa cuando hay bruxismo severo? Bueno, miren esta imagen, miren esta foto, miren los dientes. Los dientes, generalmente el bruxismo rompe los dientes, los destruye, los gasta, ¿sí? Se fracturan los dientes, pueden romper coronas también, que incluso pueden ser más fuertes, ¿no es cierto? O sea, el bruxismo grave y severo es muy violento. ¿Qué pasa? No le puedo abrir la boca al paciente, no se puede abrir la boca, entonces la fonoaudióloga no puede trabajar con ese paciente, la enfermera no puede realizarle la higiene a ese paciente, ¿sí? Me genera halitosis, cuando uno logra abrir la boca, usen barbijo. Las infecciones que me genera el hecho de no abrir la boca por mucho tiempo, ni hablar también. Y lo otro, que acá se los marco con color naranja, en realidad es el tema de que el hecho de estar permanentemente mordiendo me va a inflamar las encías, por ende las encías al estar inflamadas, los dientes empiezan a tener debilidad y movimiento, se empiezan a desviar, generalmente se desvían hacia adelante, ¿sí? Y cuando está el diente desviado hacia adelante y genera el bruxismo, esa mordida severa, empiezan con las famosas mordeduras de labios, que todos los que estamos en Santa Cata hemos visto, y bastante, ¿sí? Que a veces no hay con qué poder abrir la boca y bueno, la indicación realmente de la toxina botulínica para bruxismo es muy buena, hasta incluso en este tipo de pacientes que tenemos nosotros prefiero pasarme un poquito con la dosis porque sé que el resultado va a ser importante, ¿sí? Después, bueno, el bruxismo tiene otro tipo de complicaciones también, trastornos del sueño, el deterioro de la función cognitiva, bueno, altera la plasticidad cerebral y demás. Pero estos puntos que yo les marqué en color son los que habitualmente vemos en nuestros pacientes, ¿sí? La técnica y la dosis, generalmente para maceteros se infiltran, depende el tipo de, la intensidad del bruxismo, entre 50 y 100 unidades. Sí, se aplican en 3 puntos para que difunda mejor. Como les decía recién, es fácil identificar el macetero porque generalmente está siempre hipertrofiado en este tipo de pacientes. Uno empieza a palpar la comisura labial, va hacia atrás y ya empieza a ver el músculo muy grande, ¿sí? Entonces lo infiltramos en 3 vientres, en la parte de adelante, en el medio y posterior. Eso es lo ideal. Acordarse siempre que si vamos más para atrás, ¿no es cierto? Seguimos la comisura labial y voy por llegar hacia la oreja, recuerden que tenemos la glándula parótida, ¿sí? Entonces muchas veces es un error infiltrar la parótida cuando yo quiero hacer el macetero. La parótida está muy superficial, apenas tengo que introducir casi 2 milímetros, le diría, para infiltrar la glándula, y tengo que introducir más de 0,5 centímetros para infiltrar el macetero, ¿sí? Así que nada, son pequeñas técnicas que más adelante, en algún momento, cuando hagamos un curso especial para esto, lo podemos describir mejor. Esto simplemente es cómo se ve la ecografía en un macetero, es esto redondo, que ustedes pueden apreciar acá.
este es un macetero que medianamente está relajado, y este es un macetero en aquel paciente que le di la indicación de que contraiga, de que chille más esos dientes y aprieta el macetero, ven como la compliance es un poco menor y se achica. Pero lo tienen que mirar con lupa. Si realmente lo miran bien, no hay mucha diferencia, y esa diferencia no las hay porque realmente el bruxismo es tan fuerte que está hipertrofiado de manera permanente ese músculo. Bueno, ahora sí, pasamos al último tema, que son las distonías posturales del cuello. En rehabilitación tenemos los pacientes que tienen pobre control cefálico. Generalmente son pacientes que empieza a aparecer este tipo de distonías a lo largo del tiempo. Son distonías cervicales, obviamente generadas de manera involuntaria. Mitad de las posturas de la cabeza son anómalas. Ahora tengo otra fotito donde le voy a mostrar qué tipos de desviaciones del cuello vamos a tener. Y que generalmente es bastante común también, bueno, en patologías como es el TEC grave y también en accidentes cerebrovascular, ¿sí? Nosotros lo vemos mucho en aquellos pacientes cuando están en sedestación, están en su silla de ruedas, ¿sí? Que vemos que la cabeza no está alineada, que está en distintas posiciones, y la peor de todas es cuando está acostado, tiene una anterocolis muy fuerte y el paciente está con traqueostomía. Hemos tenido registro y bastantes pacientes que se ha desplazado la traqueostomía y el orificio de los tomas se empieza a amplificar, ¿no es cierto?, por el hecho de tener el hipercontacto del mentón con la traqueostomía. Eso es justamente por espasticidad bilateral de ambos esternocleidomastoides. Les doy como un ejemplo. Cuando vamos a infiltrar, vamos a tener, bueno, tenemos un 40% de los pacientes vamos a tener con laterocolis, ¿sí?, donde vamos a tener espasticidad de los músculos escalenos, un 25% anterocolis, lo que les decía yo, la espasticidad en los músculos esternocleidomastoides. Después tenemos un 30% aproximadamente del retrocolis, aquellos pacientes que lo vemos sentado en silla con la cabeza hacia atrás. Ahí tenemos el esplenio del cuello, que tira mucho, es un músculo muy grande. Pero nunca es fácil porque la mayoría de los pacientes que vamos a tener, no sería tortícolis particularmente la palabra, pero sí es un mix de las distintas posiciones. Tenemos pacientes en flexión y lateralización, en extensión y lateralización. O sea, es raro que tengamos un tipo de disposición específica. Acá ven un paciente con una traqueostomía, esta es la pera, la posición de la pera estando en la cama, esto es lo ideal, lo que tiene que estar correcto, donde no hay contacto. Y aquí, bueno, tenemos un paciente con espasticidad en ambos esternocleidomastoides que me lleva la mandíbula hacia atrás, perdón, hacia abajo, y eso hace que se desplace la traqueostomía. Bueno, acá justo hay una persona que le está haciendo la extensión del cuello y otra que le está recolocando, reposicionando la traqueostomía. Esto es simplemente, nada, no les voy a decir todos los músculos que se infiltran en el cuello, pero sí un pequeño secreto cuando vamos a infiltrar el cuello, tener cuidado. En este punto donde pasa el panículo básculo nervioso, tenemos que tener como referencia el esternocleidomastoideo, que es este, lo ven acá, ¿sí? Después la clavícula, que está acá abajo, es esta que ustedes ven acá. Y después tenemos que ver el escaleno medio, que es esto que ustedes ven acá, y que lo pueden ver acá, perdón, ¿sí? Entonces, por este triangulito que se forma entre el esternocleido, la clavícula, ¿sí?, y el escaleno medio, van a pasar el paquete básculo nervioso. Entonces, tener mucho cuidado de no infiltrar justo ahí, ¿sí? Por detrás del escaleno medio va a aparecer también el plexo braquial. Entonces, siempre aconsejo, esto sin dudas, nunca infiltren los escalenos sin ecografía. Tienen que infiltrarlos con ecografía y estar seguros de que están infiltrando los escalenos, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Estas son las últimas 2 o 3 diapos. Esto es simplemente para que vean las unidades de toxina botulínica que se utilizan en los músculos del cuello, así como para cuello, como para el resto de utilización de la toxina en espasticidad u otro tipo de patologías. Tanto la unidad de Botox como las unidades de Xiomin son las mismas, son iguales, ¿sí? No hay diferencia. Sí los hay con el resto, Dysport y Neuroblock, por ejemplo. Vejiga neurogénica, en realidad, es un músculo, cuando tenemos una hiperactividad del músculo detrusor,
¿sí? En aquellos pacientes con vejiga neurogénica, tenemos mucho medular también con este tipo de patologías de vejiga, que realmente el detrusor está de manera permanente contraído y eso me genera una incontinencia permanente. Realmente eso es muy molesto. Entonces, una indicación que le hacemos a los urólogos es la infiltración con toxina botulínica del músculo detrusor. Pero bueno, eso no lo lleva a cabo el fisiatra, lo hace el urólogo, lo hace en un sector específico, así que no es tema que los incumbe el médico fisiatra. Y finalmente, si esta es la última diapositiva, es contarles un poco que existen futuros desarrollos. Hoy por hoy existe lo que se llama la ingeniería en desarrollo de toxina botulínica, ¿sí? Son bioingenieros exclusivos alrededor del mundo que se juntan, ¿no es cierto?, para determinar la afinidad que tiene la neurotoxina, la especificidad que tiene la neurotoxina, ¿sí? Se están generando nuevos, o sea, existen serotipos ya de la neurotoxina, pero se está sabiendo y se comprueba también de que empiezan a aparecer los subserotipos. Y esos subserotipos, en combinación con unas proteínas prefabricadas que se están armando, traerían beneficios, ¿no es cierto?, de la utilización de la toxina botulínica en, por ejemplo, dolor, que ahora nos va a hablar Mayra de dolor, sí también en patologías endocrinas y sí también en cáncer, ¿sí?, en patología proliferativa. Así que bueno, esto es un desarrollo, yo calculo que de cada un par de años la toxina también va a haber evidencia de que es muy bueno utilizarlo en este tipo de enfermedades, pero bueno, todavía hoy no las tenemos. Así que bueno, nada, perdón si, Mayra, si me extendí, seguramente siempre pasa lo mismo, pero bueno, desde ya muchísimas gracias y te dejamos con la siguiente presentación de toxina y dolor. Gracias, Gonza. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Mayra Señuk, como me presentó el doctor Pagón al principio. Me desempeño actualmente como fisiatra en la sede de Juana Azurduy, ¿sí? Bueno, el tema que les traigo hoy para conversar es el uso de la toxina botulínica en el tratamiento del dolor, ¿sí? La IAS define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar o no asociada a un daño tisular potencial o real. Sabemos que es una patología prevalente, que genera alto gasto en salud pública y un gran costo en lo que es la productividad de las personas, digamos, funcionales y activas en la comunidad. Esto más que nada dado por los principales motivos de consulta que en general se asocian a dolor musculoesquelético, encabezando la lumbalgia y la cefalea, ¿sí? Y a pesar de todos los avances que se han hecho en el conocimiento de los mecanismos neurobiológicos en el dolor, al día de la fecha, el tratamiento sigue siendo muchas veces insatisfactorio o insuficiente, ¿sí? Muchas veces con la primera línea de fármacos que se usan, y en general cuando el paciente ya progresa a una polifarmacia se empiezan a sumar todos los efectos adversos que tiene cada tratamiento en particular, ¿sí? Entonces, en el campo constante de investigación de terapias y fármacos para el dolor, surge también acá la presencia de la toxina botulínica, que de forma incidental se descubre cuando se intentaba corregir líneas de expresión o arrugas en lo que son las líneas glabelares en estética, por ahí en los 90, se descubre que los pacientes empiezan a presentar mayor alivio de la migraña. Esto promueve mucha investigación por parte de los laboratorios con ensayos controlados, con doble ciego, y finalmente en el 2010 se aprueba como tratamiento para la migraña crónica, ¿sí? Inicialmente el efecto analgésico de la toxina siempre se atribuyó a la relajación muscular, que eso sabemos que es un mecanismo indirecto pero se encontró que también empezaban a ceder cuadros de dolor neuropático. Como vio, que siguen investigando químico o térmico, que es lo que decimos la anoxa, que esto activa o estimula los nociceptores, que no son más que terminales nerviosas sensitivas libres,
de la primer neurona en la vía de la sensibilidad, ¿sí? Que esta luego sinapta en el ganglio dorsal de raíz, asciende por el tracto espinotalámico lateral, en tálamo vuelve a sinaptar con la tercera neurona de la vía y de ahí se despliega hacia la corteza somatosensorial, que nos va a proveer la información de dónde se localiza el dolor y con qué intensidad se está sintiendo. También se promueve el sistema límbico para la parte emocional o el componente emocional del dolor, y a la corteza prefrontal, que da a la larga, sobre todo en los cuadros crónicos, una neuroplasticidad negativa de una sensibilización tanto periférica como central. En la vía del dolor, los mensajeros o lo que comunican entre neuronas son los neurotransmisores, ¿sí? Y sabemos que en toda esta vía existen sistemas que modulan, tanto en forma excitatoria como inhibitoria, estas cascadas de sensación, ¿sí? Dentro de lo que son los excitatorios es donde va a actuar la toxina, ¿sí? Entonces, como decía, por un lado tiene un efecto relajante muscular, que esto va a favorecer a que ese músculo disfuncional, que está en una constante contracción incoordinada, también se relaje. Esto mejora la dilatación vascular, previene la isquemia y la acidosis muscular. Y por otro lado, en la cascada del dolor directamente en la neurona, ¿sí? Esto por distintos mecanismos. Por prevenir la liberación de los neurotransmisores excitatorios, por inhibir la expresión en membrana celular de canales iónicos como los TRPV1, que son una diana súper conocida y súper estudiada para terapéutica de dolor. Y también se propone que existe una cierta transmisión sináptica retrógrada en las neuronas, ¿sí? Entonces, como les decía, al mismo momento que inhibe la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular, también inhibe la liberación o propagación de los neurotransmisores excitatorios, ¿sí? Recordemos el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Sabemos que a grandes rasgos está formada por dos cadenas, una pesada, que es la que tiene la afinidad por las terminales nerviosas, y una liviana, que es la que hace la función de ir a romper las proteínas SNARE, que es un complejo de proteínas dentro de las cuales las más destacadas son las SNAP25, la sinaptorevina y sintaxina. Después hay un montón de otras isoformas, pero principalmente son estas, donde cuando la toxina, mejor dicho, la cadena liviana, rompe estas proteínas, impide que las vesículas con acetilcolina se unan a la membrana y no haya ese pasaje en la unión neuromuscular, ¿sí? Entonces, esta misma función de cortar o escindir o clivar estas proteínas del complejo SNARE es la que también inhibe la exocitosis de los neurotransmisores excitatorios, principalmente el glutamato, la sustancia P y el gen relacionado al péptido de la calcitonina, ¿sí? Todos estos son los responsables de la vía algógena. A día de la fecha existieron y se hicieron un montón de estudios, ensayos clínicos, algunos casos observacionales, que esto obviamente no tiene una evidencia sólida, pero como a nivel de evidencia la migraña, que era lo que les comentaba, que es lo que está totalmente aprobado como tratamiento para el dolor, la toxina. Y a nivel de evidencia B está la neuralgia posherpética, las neuralgias postraumáticas, la fascitis plantar, el síndrome piramidal, el músculo piriforme, y el dolor tras la artroplastía total de rodillas, ¿sí? A nivel de evidencia C, hoy por hoy se sabe que hay un efecto positivo en el tratamiento de la leodinia, de la neuropatía diabética, en la lumbalgia crónica, en la artrosis de rodilla, en el síndrome femoropatelar y en ciertos dolores posoperatorios. Ahí también tiene un poco de efecto sobre las cicatrices y el dolor cicatrizal, ¿sí? Esto es como algo anecdótico, ¿sí? Y después se sabe que tiene efecto en lo que son los síndromes miofaciales dolorosos y las cefaleas que no sean migraña, pero los estudios han sido muy heterogéneos siempre, entonces por eso no se cuenta con una evidencia sólida.
De lo que se trató en lo que respecta a dolor musculoesquelético y se encontró un efecto positivo, principalmente son en la fascitis plantar, como les decía, en las epicondilosis, en el dolor lumbar crónico, las cervicalgias en contexto de un síndrome cruzado superior y la disfunción temporomandibular, que esto incluye también el bruxismo, que hablaba recién Gonzo. Entonces, bueno, les voy a comentar brevemente de los cuadros principales, donde se ha usado y cómo se aplica. Y empecemos por la lumbalgia, ¿sí? Se recomienda infiltrar a los músculos erectores de la columna, superficiales, desde niveles desde L1 hasta L5, con 5 inyecciones por lado aproximadamente, ¿sí? Se utilizan 40 unidades por nivel, lo cual nos daría un total de unas 400 unidades en el caso de que sea la aplicación bilateral. ¿Qué resultados encontraron a las lumbalgias con toxina? Que el 54% de los pacientes tuvieron alivio del dolor crónico. Y por supuesto esto se traduce en mejor calidad de vida sin efectos adversos vinculados a los analgésicos habituales que conocemos o los cuadros de polifarmacia con los que vienen a veces los pacientes o que incluso de los que tenemos internados también tienen esta situación. Respecto a las cefaleas, bueno, el mecanismo de acción es el mismo, como les decía, el bloqueo de la liberación de los neurotransmisores, que eso, con el tiempo, lo que va a hacer es prevenir la sensibilización, tanto periférica como central, que es lo que básicamente sostiene a los síndromes dolorosos crónicos, ¿sí? Hay una sensibilización periférica, todos estos receptores están como hiperactivados, y esto nos va a dar todos estos fenómenos de hiperalgesia, alodinia. Y bueno, en el caso de la migraña, se hicieron con el laboratorio Allergan justamente los estudios PREMPT 1 y 2, que fueron ensayos clínicos controlados, con doble ciego, multicéntricos, con la participación de más de 4.000 personas que sufrían de migraña crónica, y se revirtieron estos cuadros de migraña y además se solucionaron en estos casos las cefaleas por abuso de sustancias, ¿sí? Todo esto se midió con un montón de cuestionarios y obviamente con la funcionalidad de los pacientes y la calidad de vida. Los sitios y dosis recomendados por este estudio, y que además son los que se utilizan en general para la migraña, es en tratar un solo sitio de inyección en los músculos pequeños como los corrugadores o procerus, y 2 sitios de inyección en los músculos un poco más grandes como los frontales, el temporal, occipital, los esplenios y trapecios, ¿sí? La dosis aproximada, ahí está especificado de 4 o 5 unidades por sitio, es un total entre 100 y 150 unidades por paciente, ¿sí? En el caso de los dolores miofaciales, donde demostró efectividad, que acá les puse en resumen, pero bueno, por supuesto que hay un montón de ensayos clínicos realizados, es como les decía, en las cervicalgias, que siempre están presentes en los síndrome cruzado superior, las lumbalgias, en el espasmo hemifacial, en el síndrome del piramidal o del piriforme, que da una sintomatología muy similar a la ciatalgia, y en la cefalea tensional crónica, ¿sí? En todos estos, los que se detecta, por supuesto, es la reducción de esa contracción muscular, la liberación de los puntos gatillo y el alivio de las bandas tensas, ¿sí? Que son lo que, en general, hace que esto se perpetúe en el tiempo. El efecto se vio recién a partir de las 12 semanas en forma efectiva y una vez más remarco esto de que una sola aplicación reemplaza quizás muchas veces la toma constante de analgésicos. En lo que respecta a la fascitis plantar, que bueno, conocemos que es una que se da por microtrauma repetido a nivel de la fascia plantar, que da uno de los con 50 a 70 unidades aproximadamente por zona, por región, se infiltra la planta del pie, y esto demostró una eficacia superior a los esteroides, que también junto con las ondas de choque son los tratamientos principales.
o epicondilitis. Sabemos que es una patología asociada al sobreuso, muy bajo porcentaje asociado al codo de tenista, como se lo conoce habitualmente. Sabemos que están comprometidos los músculos extensores del antebrazo. Y en este caso, los estudios se realizaron de la empresa Galderma con Dysport y con Botox, con infiltraciones sobre justamente los músculos extensores a 2 traveses de dedo por debajo de el epicóndilo lateral, y esto disminuyó un 30 a un 40% el dolor en los pacientes, ¿sí? Con una efectividad del mismo tiempo de duración de la toxina, 4 meses aproximadamente. Se lo considera como una estrategia, una alternativa razonable, principalmente en los pacientes que van a tener un tratamiento quirúrgico y que no han respondido, que el tratamiento fue refractario con otras propuestas previamente, ¿sí? La única contra que se encontró en esto es que los pacientes, y esto fue muy personal o muy remarcado entre cada paciente, era que algunos notaban una debilidad de los extensores y en la fuerza de prensión palmar. Tiene lógica que esto suceda, pero el compromiso funcional era mínimo en comparación al alivio del dolor. Bueno, respecto a lo que es disfunción de ATM y bruxismo, sabemos que esto también se asocia a un exceso de hipertonía o hiperactividad de los músculos de las cadenas posteriores, de la espalda, de debilidad y de las cadenas anteriores, lo cual genera esa postura de anterocolis o de antepulsión de la cabeza y de la mandíbula y de los hombros también, que esto a la larga genera entre los músculos que se van comprometiendo una disfunción oromandibular, sobre todo por los maceteros y los pterigoideos, puntualmente el pterigoideo externo, que es el que tracciona el disco de la articulación del ATM justamente, y esa disfunción es lo que genera ese dolor crónico, ¿sí? Acá también se ha visto que genera un gran alivio, no solo, como lo decía Gonza, en los pacientes que tenemos que son casos bastante severos de bruxismo, sino también en la población general que se queja del bruxismo o rechinar de dientes, ¿sí? También las dosis son aproximadamente de 40C por maceteros, los temporales 25 por lado, y el pterigoideo, que es un músculo bastante pequeño, 10 unidades, ¿sí? Este músculo se puede infiltrar intra o extraoral, y bueno, siempre es mejor hacerlo con guía ecográfica, ¿sí? Por una cuestión de seguridad y por todas las otras estructuras anatómicas que están ahí cerca, ¿sí? Respecto a lo que es artrosis, osteoartritis, aquí también faltan muchos más estudios para lograr tener una mejor evidencia, pero se propone que la toxina también y que tiene un cierto efecto sobre los fibroblastos. Entonces, en los casos de sinovitis y dolor, ha mejorado la rigidez y el dolor, ¿sí? Respecto al síndrome femoral que sabemos que es un desequilibrio de los bastos, con una sobreactividad del vasto lateral de la pierna, que son los extensores de rodilla, en general se hace un desplazamiento, un desalineamiento de la rótula, y el dolor se da más que nada en la actividad de flexionar o de arrodillarse o subir escaleras, como algo de actividad diaria. Y la marca Dysport fue la que hizo muchos estudios en esto, con aproximadamente una aplicación de 500 unidades, que corresponden a la marca Botox, a 200, en 8 puntos a lo largo del vasto lateral. Disminuyó a los 3 meses el dolor y mejorando la función de, como les decía, la flexión de rodilla. Respecto al dolor neuropático, bueno, remarco esto de que inhibe a los neurotransmisores excitatorios, como les decía, glutamato, sustancia P y el gen relacionado, o el péptido relacionado al gen de la calcitonina, ¿sí? También inhibe, al escindir las proteínas SNARE, la expresión en la membrana celular de los TRPV1, que son
canales iónicos sensibles a capsaicina o ácidos o temperaturas altas, ¿sí? Son básicamente receptores de dolor, pero al no estar expresados en membrana, disminuimos esta sensibilización que tiene el dolor neuropático. Bueno, como les decía, existe una cierta evidencia de transitosis retrógrada en neuronas que van hasta el asta dorsal, y esto modula, una vez más, no solo lo periférico, sino el dolor central. Se propone, por otro lado, que existe cierta actividad sobre los astrocitos y la microglia, que como sabemos son las células inflamatorias del sistema nervioso, ¿sí? Esto se ha detectado principalmente en modelos animales. Ahora bien, uno se preguntaría, la toxina inhibe la liberación de neurotransmisores excitatorios. ¿Qué pasa con los inhibitorios, que son los de las neuronas GABAergicas que nos modulan de forma negativa la cascada dolorosa? ¿Cómo sabemos que no frena esa liberación? Bueno, lo que se detectó es que SNAP25 no la tiene por la SNAP23, que esto es como por ahí muy técnico y muy molecular, pero es la que está en las neuronas inhibitorias. Entonces, no solo favorecemos a que inhiba la cascada dolorosa excitatoria, sino que además no frena la modulación inhibitoria, que es lo que uno pretende con muchos fármacos que conocemos, por ejemplo, el baclofeno, la pregabalina, que sabemos que se usan para el dolor neuropático, ¿sí? Bueno, en los síndromes neuropáticos que sí demostró evidencia principalmente es en la neuropatía diabética, en las neuralgias postherpéticas y en la neuralgia trigeminal, ¿sí? Estas son, bueno, eso es un esquema, una ilustración de dónde se aplicaría en el caso de una neuralgia del trigémino y en una neuropatía diabética, los puntos de aplicación. Y bueno, en resumen, y para ir cerrando, de todo lo que venimos hablando, es importante remarcar que la toxina botulínica es una droga segura, eficaz y con resultados prometedores para el dolor crónico, que ha demostrado con mucha evidencia sólida eficacia en migraña, neuropatías focales y ciertos síndromes musculoesqueléticos. Relación costo-beneficio, al ser una aplicación cada 4 a 6 meses, resulta una propuesta interesante versus otros tratamientos para el dolor crónico. Y actualmente lo que faltan son guías clínicas estandarizadas para todos estos síndromes dolorosos que estuve mencionando, por falta de estudios de mayor calidad o de mayor cantidad de participantes. Entonces, un poquitito la propuesta acá es también invitar a todos los que estamos presentes y nos dedicamos a la rehabilitación, a fomentar la investigación en este campo y liderar equipos de búsqueda de información a fin de tener evidencia sólida, pero también con el compromiso de liberar a nuestros pacientes de dolor crónico de esta patología que tanto interfiere en su calidad de vida y en su funcionalidad. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Gracias, Gonzalo. Claramente la toxina botulínica es mucho más que un antiespástico, eso está claro. Les quería preguntar, Gonzalo, Mayra, voy a hacer la primera pregunta yo. Creo que alguien había levantado la mano, pero bueno, la hago yo, ahora después busco la pregunta. Con respecto a la duración del efecto de la toxina botulínica, ¿ustedes notan que es la misma duración para todos los efectos? Que tienen más experiencia, no sé, Gonza o Mayra, quien quiere contestarlo, pero el clásico de 3-4 meses, ¿cómo funciona eso? ¿Es igual para todas las patologías? Bien, perdón, Mayra, le contesto a Hernán mi parecer y después, si querés, vos podés aportar. Una cosa es lo que nos dicen las guías. Cuando vos vas y te fijas a las guías, todos te van a decir lo que dijiste vos, dura 3 meses, ¿sí? A partir de los 3 meses vos podés volver a infiltrar, pero por el motivo de que si vos infiltrás antes de los 3 meses, estás generando anticuerpos, ¿no es cierto? Hay más anticuerpos, por lo cual después la toxina no va a hacer el mismo efecto. O sea, va más que nada por ese lado. Ahora bien, sí, te voy a ser sincero,
yo creo que lo ideal en general, en todos los pacientes, es infiltrar a los 3 meses. ¿Por qué? Porque uno ya va viendo que cuando está cerca de los 3 meses, el efecto empieza otra vez, empieza a aparecer, la espasticidad, bueno, el dolor también, la mayor cantidad de secreciones. O sea, eso implica que si vamos a la práctica, yo insisto, cada 3 meses el paciente se puede infiltrar, ¿sí? Pero nunca antes de los 3 meses, que sí está descrito que no se puede infiltrar, ¿sí? Por ahí va la pregunta. Así que eso es lo que te puedo aportar, Hernán. No sé, Mai, si vos querés. Sí, yo lo único que tengo un poquito más en claro es que según la marca, depende qué albúmina tenga, es eso lo que genera los anticuerpos y la resistencia a posteriori después de varias infiltraciones. Sí tener cuidado con esto de las aplicaciones y no, o sea, espaciarlas en el tiempo que corresponde. Y por otro lado, si uno tiene, no sé, una dosis muy alta que aplicar en una sesión, sabemos que hay límites de dosis por aplicación, no espaciarla más de 7 días a la segunda aplicación para justamente prevenir esto de la generación de anticuerpos, que más que nada están vinculados a la albúmina, que es otro excipiente de la presentación de la droga. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta de parte del auditorio? Pueden abrir el micrófono y preguntar directamente. Nadie se anima, nadie quiere. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Mi Andrea. nombre es Andrea Gómez, yo soy neuróloga de Azurduy y Clínica del Parque. Y les quería preguntar, bueno, antes que nada felicitarlos a ambos por la presentación y también quería aprovechar para preguntarles qué experiencia tienen en neuropatía periférica. Algo que, bueno, no sé, Hernán, si compartís, pero no lo tenemos tan en cuenta a la hora de abordar el dolor neuropático en este tipo de pacientes. Tenemos más a la mano otro tipo de fármacos y estamos más acostumbrados. Pero bueno, quería saber si ustedes tenían experiencia en esta población y bueno, que nos compartan un poco eso. No, la verdad es que la experiencia es escasa porque, bueno, justamente es un campo en el cual está todo por descubrirse y estudiarlo, me parece. A ver, uno conoce un montón de tratamientos de infiltración, fuera de lo que es fármacos vía sistémica, ¿no? Para dolor neuropático, pero la toxina, desde mi caso personalmente, muy poca aplicación para neuropatía. Sí, sí, coincido. En realidad no está dentro de los usos de utilidad diaria ¿no es cierto?, de la toxina botulínica. Es más, yo te diría que en lesiones periféricas, ¿no es cierto?, de nervios, en su momento se utilizaba más que nada la fenolización, ¿sí? Pero no la toxina botulínica, no. La verdad que en ese sentido, por lo menos no te puedo ayudar. Bueno, por ahí es interesante o sería interesante plantear algún estudio o alguna línea de investigación, dada que es una patología frecuente, ¿no? Sobre todo si tiene alto impacto en las neuropatías diabéticas, que tenemos muchas, vemos muchas, y a lo mejor es algo que se podría plantear para un futuro. Sí, de hecho hay estudios realizados en el hombro doloroso del hemipléjico o del hemiparético. Hay estudios realizados intraarticular, sobre todo con toxina, que describieron un efecto positivo. Y hay otras patologías, puntualmente desmielinizantes, donde se detectó que existía cierta proliferación de las células de Schwann con la aplicación de toxina. Obviamente son escasos los estudios y es muy difícil hacerlo en vivo. Más que nada son estudios in vitro y eso ahí reside un poco la limitación en que existan guías clínicas para estos tratamientos. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta de la doctora Julieta Russo.
a largo plazo, ¿cuáles son los factores asociados a menor adherencia a la aplicación de toxina en pacientes neurológicos? Hay un estudio reciente de un grupo italiano que describe en su casuística esto. No sé si está escribiendo o... Sí. Ah. Sí, ahí sí está bien lo que pregunta Julieta. Bien. De hecho, todos tenemos pacientes que seguimos a lo largo de los años y seguimos infiltrándolos, ¿sí? Más que nada porque el propio paciente o el propio familiar o el propio cuidador, ¿no es cierto?, nos llama y nos dice, che, mirá, está mucho más espástico, vení, infiltrá, lo infiltramos y sigue dando resultado. Ahora sí es verdad, como dice Julieta, que a lo largo del tiempo empiezan a aparecer los fenómenos fibróticos, ¿no es cierto?, que van reemplazando al músculo en sí, ¿no es cierto? Entonces, cuanto mayor fenómeno reológico haya a lo largo del tiempo, el efecto de la toxina sí va a ser menor, ¿sí? Pero bueno, eso en la práctica se puede ver. Yo tengo pacientes que infiltro hace más de 10 años y lo siguen filtrando y se ve y es visible realmente el efecto. O sea que nada, como bien nombró Julieta, que hay estudios ahí que lo están avalando y están investigando sobre eso, pero sí es verdad que por los fenómenos reológicos, a lo largo del tiempo, el efecto de la toxina tendría que ser menor. Ahí puso Julieta un link, por si les interesa, con la bibliografía Perfecto. a la que está haciendo referencia. Gracias, Julieta, el dato. Bárbaro. Sí, el tema de los anticuerpos también, creo que al principio, yo me acuerdo, antes infiltraba también, si bien solamente lo hacía en cara, me acuerdo que era como una señal de alarma. Recién empezaba la toxina botulínica, estoy hablando de más de 20 años atrás, y había como un cierto miedo de que las sucesivas infiltraciones generaran terminaran con una resistencia al efecto, digamos, a largo plazo. No sé si se sigue usando la prueba que se hacía en su momento en el músculo frontal para ver si había todavía capacidad de respuesta a la toxina botulínica, pero desde ya que la medida preventiva es justamente no juntar demasiado las infiltraciones y tomar el plazo ese, por lo menos límite de 3 meses. En algún trabajo había leído también que aún con anticuerpos presentes y detectables, el efecto igual se mantenía, con lo cual no era una limitación para el uso, la presencia de anticuerpos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos a ir cerrando y agradeciendo y convocándolos también para las próximas presentaciones, como siempre los terceros miércoles de cada mes. Exacto. Y agregar, Hernán, también, que están todos invitados al workshop pre-congreso de las jornadas de Santa Catalina, las NID, ¿sí?, donde vamos a estar un poco haciendo más la parte práctica de todo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Después, por ahí les pasamos bien las fechas, y sí, desde ya, bueno, para las jornadas de Santa Catalina, donde también vamos a tener todo un módulo toda la mañana. Es un módulo grande, largo, donde vamos a estar hablando de todos estos temas un poco más detalle, ¿no? Sí, la idea es hablar desde la semiología hasta distintas opciones de tratamiento. Ahí sí, no solo la toxina botulínica, sino que vamos a hablar de medicación vía oral, de tratamientos quirúrgicos, así que va a haber bastante tiempo dedicado a tratamiento de espasticidad. Bueno, muchas gracias Mayra, gracias Gonzalo por la presentación y nos veremos seguro en las próximas presentaciones. Gracias a Bárbaro. todos. Gracias, Un saludo. saludos. Chau, Hasta chau. luego. Chao, Muy bueno, buenas gracias. noches. Hasta luego.